Como ya vimos, la longitud de onda depende de la frecuencia de la partícula, o del objeto en cuestión. Es decir, de su velocidad de giro. Ahora bien, la longitud de onda no tiene en cuenta factores como la cantidad de elementos que puedan constituir ambos objetos. Simplemente aumenta o disminuye, de forma inversamente proporcional a la frecuencia generada por dichos objetos. Sin embargo, la intensidad del campo de fuerzas sí tiene en cuenta más cosas. Por ejemplo, supongamos dos objetos como puedan ser nuestro planeta la Tierra y el planeta Marte. Los dos planetas tienen una velocidad de rotación muy similar, pues los dos realizan una vuelta sobre sí mismos, cada 24 horas aproximadamente. Sin embargo, y a pesar de girar prácticamente a la misma velocidad, el campo gravitatorio de la Tierra es más intenso que el del planeta Marte. En concreto, la aceleración del campo gravitatorio en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, mientras que en el planeta Marte es de 3,71 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que en el planeta Marte, los objetos pesan aproximadamente la tercera parte que sobre la Tierra. Asimismo, la densidad de la Tierra es de 5,51 gramos por centímetro cúbico, mientras que en el planeta Marte es de 3,94 gramos por centímetro cúbico. Y por otro lado, la masa del planeta Marte representa el 11% de la masa de la Tierra, pudiendo observarse que la frecuencia o la velocidad de giro de un objeto no es determinante a la hora de calcular la fuerza de su campo de atracción, sino que hay más características a tener en cuenta, como la masa, que puede representarse como la suma de las masas de todos y cada uno de los elementos que constituyan dicho objeto, o su densidad, que estaría representada por el tipo de elementos que lo componen, su estructura, su calor específico, así como por su temperatura. Dependiendo de la frecuencia de un objeto, el tamaño de la estructura generada será más grande o más pequeña. De manera que a mayor frecuencia, más pequeñas serán las estructuras creadas, y viceversa. Es decir, que las partículas más pequeñas son las que crean las estructuras más pequeñas. La explicación es simple. Los objetos más pequeños son los que generan frecuencias más altas, y por tanto, la longitud de onda, o lo que es lo mismo, la amplitud del campo de fuerzas generado por dichos objetos, es más pequeña. Por lo que las estructuras que pueden llegar a crear, serán más pequeñas que otros que generen frecuencias más bajas. La amplitud de un campo de fuerzas es una de las características más importantes que nos permitirán comprender el mecanismo de la atracción entre objetos y entre partículas, puesto que dicha amplitud nos dice exactamente cuál es el alcance del campo de fuerzas. Porque un objeto o partícula solo puede atraer a otro objeto o partícula si estos se encuentran en el interior de sus respectivos campos de fuerzas. Por ejemplo, supongamos una partícula con una longitud de onda de 1 milímetro. Entonces, dicha partícula solo podrá atraer a otras partículas que se encuentren a su alrededor si éstas se encuentran a menos de 1 milímetro de ella, dado que este es el alcance de su campo de fuerzas. En el caso de la Tierra, su longitud de onda es de 25.920 millones de kilómetros, por lo que solo podrá atraer a los objetos que se encuentren dentro de esta distancia. Pudiendo observarse, dada la amplitud de los respectivos campos de fuerzas, que las estructuras gravitatorias son las que pueden llegar a alcanzar mayor tamaño en el universo. Por otro lado, los campos de fuerzas generados por los objetos y las partículas tienen mucho que ver con la frecuencia del objeto o partícula en cuestión, pudiendo observarse que la fuerza con que atrae un objeto o partícula a otra es mayor cuanto mayor es la frecuencia generada, y como los elementos que generan una mayor frecuencia son los átomos y las partículas subatómicas, serán estos los que generen los campos de fuerzas más fuertes, y por tanto, las estructuras más fuertes. Es decir, que los objetos grandes no necesitan generar frecuencias muy altas para poder crear un campo de fuerzas, dado que pueden suplir la falta de frecuencia por medio de su gran masa, al contrario que los átomos y las partículas subatómicas, que necesitan generar frecuencias muy altas para poder crear un campo de fuerzas, dada su reducida masa. Tiempo. Después de siglos de estudio, reflexión y cálculos de todo tipo, tratando de descifrar el significado del tiempo,
así como su mecánica y estructura, podemos decir que desde un punto de vista filosófico y físico, no existe ninguna explicación factible sobre qué es el tiempo y cómo funciona. La opinión de los filósofos es que el tiempo, como fenómeno físico real, no existe, siendo solo una percepción de la mente consciente, de los cambios, o movimientos de la realidad. El movimiento es el alma del universo. Es lo que da sentido a la existencia, a la realidad del universo, a nuestra realidad. Porque la realidad está hecha de movimiento. Todo tiene que moverse, desde lo más pequeño, a lo más grande. Pero el movimiento no fue creado para dar sentido al tiempo, no fue concebido para que el tiempo pudiese existir. El movimiento fue creado para dar soporte a la realidad, para que el universo y nosotros, pudiésemos existir. Quizás alguien pueda pensar que el tiempo es algo real, algo que afecta a todo el universo. Pero en realidad, el tiempo solo existe sobre la superficie de un planeta, perdido en los confines del universo, llamado Tierra, donde habita un ser que tiene la sensación subjetiva del paso del tiempo, y que se dedica a medirlo, y a controlarlo. Porque el tiempo solo pasa para el ser humano, y todo lo que tiene que ver con él. Dado que el tiempo, solo tiene sentido para aquel que lo siente pasar. Para aquel que ha tomado conciencia del paso del tiempo. El resto del universo, es ajeno al paso del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos cuando medimos el tiempo? Lo que en realidad hacemos cuando medimos el tiempo, es medir la rapidez con la que se han producido los cambios, en una experiencia o suceso determinado. Y el movimiento, nos señalará la dirección de dichos cambios. Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de la rapidez con la que se producen los cambios? Supongamos un suceso donde observamos un coche de carreras, entrando a toda velocidad en la línea de meta. Ahora imagínese que se encuentra justo enfrente del juez de carrera, el cual agita la bandera a cuadros, anunciando la llegada del vencedor. Asimismo, usted se encuentra con un cronómetro en la mano, midiendo el tiempo de duración de la carrera. Como puede observar, un suceso no es un hecho aislado, sino que se puede descomponer en una serie de sucesos más pequeños, que denominaremos microsucesos, y que forman parte inseparable del suceso en su totalidad. Supongamos ahora, que hay una cámara de televisión, que ha grabado toda la escena. Tanto al coche pasando por la meta, al juez agitando la bandera, y a usted con el cronómetro en la mano. Como puede verse, los cambios en nuestro suceso, se producen con una rapidez determinada. El coche cambia de posición sobre la carretera con una rapidez determinada, la bandera del juez de carrera cambia de posición en el aire con una rapidez determinada, y en el cronómetro las manecillas cambian de posición con una rapidez determinada. Si ahora pasamos la película grabada a cámara lenta, podemos observar que la rapidez con la que se producen los cambios, en el suceso en su conjunto, y por tanto, en cada uno de los microsucesos, ha cambiado, puesto que ahora se producen más lentamente. Por tanto, cuando nos referimos a la rapidez con que se producen los cambios en un suceso, nos referimos a la rapidez con la que se producen los cambios en todos los microsucesos, que dan sentido y forman parte inseparable de dicho suceso. Ahora bien, el que hayamos utilizado el ejemplo de la cámara para ilustrar esta explicación, no significa que esta situación no sea posible, puesto que la rapidez con la que se producen los cambios en un suceso, no es una magnitud constante, sino que puede variar, dependiendo de cuáles sean sus características, en un momento dado. Es decir, que si modificamos cualquiera de sus cualidades fundamentales, estaremos modificando la rapidez con la que ocurren los cambios, en una experiencia o suceso determinado. Es por ello que decimos, que el tiempo es un concepto relativo, porque depende tanto de la situación del observador que contemple un suceso, como de factores relacionados con dicho suceso, como puedan ser su velocidad, su temperatura, su densidad, su masa, etc. Sin embargo, la rapidez con la que se producen los cambios en un suceso, no es la misma si variamos uno de dichos factores, que si variamos otro. Es decir, que no es lo mismo variar la velocidad de un objeto, que su temperatura, dado que dicho objeto, no reacciona de igual manera a estos dos estímulos, puesto que cada uno de estos estímulos, afectará de diferente manera a sus partículas componentes, lo que afectará a la rapidez con la que se suceden los cambios en dicho objeto, que será diferente en un caso u otro. Pero la rapidez con que se produce un suceso, no es lo único que cambia cuando variamos las características de dicho suceso, sino que también varía la forma en que se producen dichos cambios. Más adelante entraremos en detalles a este respecto.
Solo nos queda por decir, que la rapidez de un suceso, está relacionada con la frecuencia de sus partículas componentes. De manera que a mayor frecuencia, más rápido se producen los cambios que afectan a dicho suceso. Y al contrario. A menor frecuencia, más lento se producen dichos cambios.